Muy buenas tardes. Decidí hacer de nuevo la grabación, la parte 2 de la grabación de la sesión del lunes, que es donde yo les explico todo lo que es el contenido de la guía para la evidencia 3, porque el formato que estoy utilizando para hacer la grabación de las sesiones es un formato nativo de Google, es una extensión de un navegador de Google. Entonces, esa extensión, el formato que él genera, no es compatible con los editores de video clásicos, como el que utilizo yo, que es Adobe Premiere. No se deja editar, entonces pues preferí para evitarme más vueltas volver a grabar la sesión. Casi en toda la sesión, la parte de hoy yo hablé, si bien hubo algunas intervenciones, pues digamos que vamos a dejar como las instrucciones claras en esta segunda parte, que fue como la conclusión a la que llegamos el lunes. Entonces vamos a abrir nuestra carpeta de animación digital. Vamos a contenido del curso. Contenido del curso abrimos proyecto, vamos a la fase 1 planear y recuerde que estamos en la actividad de proyecto 1, ¿no? Esta actividad de proyecto dura más o menos 2 meses, ya hemos hablado de eso, entonces actividad de proyecto 1, vamos a material de formación, buscamos nuestra carpeta de desarrollo creativo, que ahí es donde está todo el contenido que a nosotros nos interesa en este momento. Aquí ya es bueno que empiecen ustedes a revisar toda la carpeta, que la vayamos desglosando poco a poco. La vamos a seguir trabajando igualmente, pero pues ya en este ejercicio que ustedes se están enfrentando, ya tienen que estar mirando una cantidad de conceptos que están en esta parte de toda la carpeta, casi en toda la carpeta está. Entonces, damos clic aquí en acceder al recurso educativo. Y bueno, ya habíamos desarrollado entonces la historia de la animación y técnicas de animación. Entonces digamos que ahí ya vamos avanzando. Vamos a partir del esquema 3 de la parte 3, esquema de producción audiovisual. Vamos a revisar qué es eso de esquema de producción audiovisual. Entonces, en este video que está acá, Esquema de producción audiovisual. Cualquier proceso. en este video les van a mostrar de qué manera se desarrolla un producto audiovisual, ¿cierto? Cómo está segmentado en su línea de tiempo. Entonces, normalmente un producto audiovisual se dice que es preproducción, producción y postproducción, pero en este tipo de productos audiovisuales, como es una animación digital, aquí hablamos de otras fases anteriores y posteriores a esas tres. Sí, entonces aquí ya se habla de una etapa anterior a la preproducción, que es la etapa uno, que es la de desarrollo. En esta etapa de desarrollo es donde se empiezan a gestar las ideas. Hay ideas que surgen, ustedes tuvieron la oportunidad de experimentar eso cuando ustedes iniciaron la evidencia anterior, que hubo ideas que no desarrollaron, ¿cierto? Hubo ideas previas a las que desarrollaron. eh, Pudo ser que tuvieron una o dos o tres y decidieron irse por alguna específica y descartaron las otras, o simplemente no tenían los recursos para continuar con las otras, ¿cierto? Es decir, de pronto las otras requerían más desarrollo, requerían otro tipo de recursos, entonces decidieron irse por una. Esas etapas de previas a la escritura como tal se llaman etapas de desarrollo. Entonces aquí normalmente es donde se empieza a hablar de una idea, ¿cierto? Se empieza a gestar la idea y se empieza a revisar de qué manera y qué recursos se necesitan para el desarrollo de esa idea. Entonces, cuáles son los recursos con los que se van a contar, por ejemplo, ¿cierto? Y qué tipo de historia se quiere contar y cómo se quiere contar, ¿no? Ustedes saben que en animación hay muchísimas técnicas para producción, entonces muchas veces uno en esta fase es donde uno dice, bueno, yo me voy a ir, esta idea que se puede desarrollar la podemos hacer en stop motion, o la podríamos hacer en pixelación, o la podríamos hacer en digital. En sí, es una de las fases a las que se van a enfrentar en este momento. ¿Listo? Y en estas etapas, que son las que vamos a desarrollar, porque inicialmente, digamos, esta evidencia 3 tiene que ver con la entrega de
de un documento. No lo vamos a llamar todavía guión como tal, porque el guión ya tiene otra rigurosidad diferente, ¿cierto? Un poco más avanzada, pero es como un primer documento que vamos a empezar a desarrollar como en la etapa de desarrollo. ¿Listo? Entonces, donde se define el tema, ¿cierto? Se define el tema que se va a contar y hay varias fases en las que ese tema se empieza a ir desarrollando, ¿sí? De una fase muy corta, irse desarrollando un poco más amplio en la medida del tiempo. Entonces aparece como la premisa, que es como una primera fase donde se formula una idea, ¿cierto? Donde se formula em, una idea inicial, es como la forma más básica de la idea, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, nos dan un ejemplo de Romeo y Julieta, dice, el gran amor desafía la muerte. Esa es la premisa, el gran amor desafía la muerte. Entonces, de ahí se arranca al desarrollo de la idea a un nivel 2, digámoslo así. Entonces, nivel uno es, se define el tema, nivel 2 premisa, nivel 3 el storyline. O sea, el storyline ya es un poquito eh, más desarrollo del anterior, ¿cierto? Ya no se desarrollan solamente una frase, sino que ya hay como tres elementos, ¿cierto? Donde se dice qué es lo que va a hacer el protagonista, a qué problema se va a enfrentar y cómo se va a desenlazar, ¿cierto? Eso es como el storyline. Digamos que son, si la premisa es un renglón, el storyline son tres renglones. ¿Listo? Luego viene el argumento, que es el desarrollo del storyline, ¿cierto? Entonces ya es un desarrollo más completo, ya es un documento más amplio, ¿cierto? Es un desarrollo más amplio de la, de la premisa, en donde, en donde nosotros estamos avanzando un poquito de el storyline, ¿cierto? Luego viene la sinopsis. La sinopsis es un resumen, ¿cierto? Donde una tercera persona es la que está viendo la historia, está revisando o está analizando, como cuando ustedes hacen el análisis de una obra literaria, ¿no? Que es como se cuenta en tercera persona, como yo veo la historia, como se ve desde un observador. ¿Listo? Luego hablan del tratamiento literario. Todos estos conceptos hay otra parte en la carpeta donde se desarrollan. Entonces, más adelante vamos a revisar en donde hay un poquito más de desarrollo de estos conceptos, pero todos estos conceptos es importante que los vayan teniendo ahí, los vayamos revisando, los vayamos entendiendo, porque es parte de lo que van a hacer en el documento que van a entregar el lunes 3 de abril. Entonces, en este tratamiento literario ya hay un acercamiento al guión, hay un desarrollo de la historia, ¿cierto? Ya hay un estilo literario, ya hay una cantidad de detalles literarios que van a adornar la escritura, ¿cierto? Y hay un desarrollo de la trama. Si ustedes saben que hay diferentes estilos de escritura, de literatura, en la que dependiendo pues el estilo, hay una serie de reglas y cosas de este tipo para hacer la escritura adecuadamente. Se hace un desarrollo literario de los personajes, ¿cierto? En texto, ¿no? Es una descripción textual. En este momento no vamos a hablar de bocetación, no vamos a hablar de carácter sheet, que es como se llaman los planos, digamos, los blueprints de los personajes, sino que solamente vamos a hablar de una descripción literaria. Esa es una descripción literaria de personajes. De alguna manera hay un desarrollo también de escenarios, porque pues en cualquier historia, pues ya ahí empiezan a ver, para que la historia se pueda desarrollar requiere de unos personajes y esos personajes necesitan estar en un lugar, ¿no? Entonces ya hay un desarrollo de escenarios, así sea precario, pero ya empieza a haber un desarrollo de escenarios.
Y viene una primera estructura que cuando yo ya tengo los escenarios y los personajes, entonces yo ya empiezo a meter eso en una estructura que es como una grilla, es como una tabla, ¿cierto? Una tabla donde aparecen ya los tres elementos relacionados, ¿no? La trama, los personajes y los escenarios. En algunos casos las escaletas tienen elementos de dibujo, a veces de dibujo precario, no se necesita tanto desarrollo, sino que ya empieza a haber como una estructura, es decir, la escaleta empieza a estructurar la historia, ¿cierto? Estructurar la historia entre una secuencia de escenarios, personajes, situaciones de modo y lugar, ¿no? Entonces, como una estructura, es como una secuencia, ¿no? Una secuencia de primero pasa esto, luego pasa esto, luego pasa esto. Es una secuencia cronológica de lo que va a suceder en la historia. ¿Listo? Y luego ya empezamos a elaborar el guión literario. Entonces ya en este guión es un documento mucho más completo. Si ustedes se dan cuenta, esto es un desarrollo en orden de cómo se debe ir estructurando la historia. Entonces inicialmente tenemos una definición del tema, premisa, storyline, hasta que llegamos al guión literario. ¿Listo? Es una hoja de ruta, aquí ya hay diálogos, aquí ya hay escenas, aquí en el guión ya empiezan a haber elementos técnicos que yo tengo que tener en cuenta. Todavía no meterse con el tema de planos y esas cosas, que eso lo vamos a ver en otro momento, mucho después, ni storyboard, ¿no? En la sesión del lunes me preguntaba que si íbamos a hacer un storyboard. No, no vamos a hacer un storyboard porque es que el storyboard es un paso mucho más avanzado del guión literario, ¿cierto? Aquí solamente estamos hablando de texto. En el storyboard ya hay planos, ya hay movimientos de cámara, ya hay definida una técnica de contar la historia, ¿cierto? Entonces todavía no vamos a llegar allá. El storyboard va a ser la entrega final de esta de esta primera fase de proyecto, ¿no? La primera fase de proyecto se llama planear. La fase de proyecto tiene tres actividades de proyecto. La actividad de proyecto uno, la actividad de proyecto 2, la actividad de proyecto 3. En la actividad de proyecto 1, que es en la que estamos, tenemos tres evidencias. Esas tres evidencias son las que vamos a terminar de entregar el próximo domingo 3 de abril, lunes 3 de abril, perdón. ¿Sí? Luego arrancamos con la actividad de proyecto 2, que es una elaboración más allá de lo que terminemos de entregar el lunes 3 de abril, que eso ya va a ser vamos a empezar esa actividad de proyecto después de Semana Santa. Y al final de julio, en julio 16, vamos a entregar ya un storyboard, que esa ya es como la culminación de la fase uno del proyecto. ¿Listo? Entonces todavía no nos vamos a meter con storyboard ni con guión técnico, sino vamos a llegar hasta acá, hasta un documento que vamos a llamar guión literario. ¿Listo? Ok. Entonces estamos en la etapa uno del desarrollo, ¿cierto? Ya de ahí para adelante vamos a dejar hasta ahí, ¿cierto? De aquí para adelante maqueta de sonido, animatic, todas esas cosas, plan de producción, presupuesto, todas esas cosas las vamos a dejar por ahora ahí, quietas, ¿cierto? Luego viene la etapa de preproducción, que en la etapa de preproducción entonces ya es cuando empieza a ver la creación, ¿no? Ya empieza a haber una cantidad de elementos que yo voy a tener, dibujar, tengo que empezar a dibujar, tengo que empezar a crear personajes, ya tengo que empezar a dar lenguajes de color, ya tengo que empezar a una cantidad de elementos, involucrarlos dentro de la etapa de preproducción. Pero simplemente se los menciono porque por ahora no vamos a trabajar en esto, sino que nosotros vamos a quedar en la etapa de desarrollo. ¿Listo? Se los menciono para que revisen ahí, vayan revisando ahí la guía, sepan dónde está, pero eso no lo vamos a desarrollar para esta primera entrega. Entonces ahí hay una cantidad de información adelante que por ahora no la vamos a tocar. ¿Listo? Entonces nos vamos a devolver, ¿cierto? Vamos a devolvernos hasta el inicio de la cartilla y entonces nos vamos a meter en otra parte que son los esquemas de narración. Entonces en los esquemas de narración también aquí hay un video muy corto donde que se trata
Esquemas de narración. Antes de hablar de las distintas estructuras narrativas, es necesario denotar los elementos básicos de una historia. Trama, conflicto, personajes y escenario. Listo. Entonces, yo les comentaba también el lunes que estos videos están montados para animación 3D, pero no quiere decir que no tenga que ver con animación digital. Finalmente, la animación 3D, yo les decía, la animación digital es la animación por medios tecnológicos, ¿no? Donde yo no tengo que desarrollar cada uno de los 360 dibujos que ustedes tuvieron que hacer para hacer la animación análoga, sino que ya en la animación digital se parten de unos keys, de unos puntos claves, y él hace la interpolación de movimiento, ya sea en 2D. Cuando se habla de 2D, entonces hablamos de un software, por ejemplo, como Adobe Animate, que es el que se está utilizando ahora para 2D, aunque hay muchísimos más, ¿no? Por nombrarles uno. Y está en animación 3D lo mismo, un programa como Maya o como 3D Max, por ejemplo, son programas que se utilizan para hacer animación 3D, pero hay muchos más también, ¿no? Simplemente por nombrarles algunos de los que hay. Pero eso lo hacen software, ¿no? Para que tengamos como esa claridad. Entonces, bueno, nos hablan de los cuatro momentos o los cuatro elementos de las historias: trama, conflicto, personajes y escenario, ¿cierto? Y aquí es muy importante que le paremos bolas a estas dos partes que son como las estructuras narrativas, ¿cierto? Casi todas las historias están enmarcadas en estas dos estructuras, en el modelo aristotélico y el paradigma, y en el viaje del héroe, que es la otra estructura, ¿cierto? Entonces, en esta del modelo aristotélico, em, hablan como de tres actos, ¿no? De tres actos de la historia, ¿cierto? Como trama, nudo, desenlace, ¿cierto? Pero hay bucles dentro de estos actos, ¿no? Bucles significa que son como momentos o otras historias paralelas o otras historias que son derivadas de la historia, em, que aquí lo llaman plot point, ¿cierto? Y aquí nos da un ejemplo de una película que se llama Tierra de Osos, ¿cierto? Donde aparece, es una película típica donde se puede ver qué es lo que es la estructura del acto uno, acto 2 y acto 3, ¿no? El modelo aristotélico. ¿Listo? Entonces aquí aparece planteamiento, confrontación y resolución. ¿Listo? Entonces en Tierra de Osos, para los que vieron la película, pues pueden desarrollar para que vean ese ejemplo. Una de las estructuras que más se está usando desde hace un tiempo para acá es el viaje del héroe. Entonces, yo les hablaba el lunes haciendo un paralelo con El Señor de los Anillos, donde eso es el clásico viaje del héroe, ¿no? Donde Frodo está en la comarca tranquilo, sin problemas, está en un mundo ordinario y es llamado a la aventura, ¿cierto? Él al principio dice que él no es capaz, que él no quiere hacer parte de eso, entonces hace un rechazo a la llamada. Sin embargo, llega una persona que es el mentor que yo les decía que en este caso era Gandalf, el mago gris, y habla con él y lo trata de convencer y le trata de decir que él es la única persona que tiene las condiciones para poder hacer ese viaje. Cruza el umbral, ¿cierto? Ya se compromete con la aventura, tiene pruebas, aliados y enemigos, tiene toda clase de aventuras. Yo les decía que esa película duró casi 9 horas en desarrollar la historia, ¿no? Mm, Hay un acercamiento a la caverna más profunda, ¿cierto? Después de muchas dificultades, entonces pasa la gran prueba cuando es tentado y todas esas cosas que le suceden a él en la aventura. Luego viene la recompensa, el camino de vuelta, la resurrección y cumplida la tarea. Entonces, cuando vuelve con el elixir, significa que ya cumplió la tarea, que ya cumplió la misión. Entonces, ese es el círculo que da el viaje del héroe. Entonces, en este sentido, muchas historias se desarrollan, ¿cierto? Esto es una estructura de historia. Entonces, ya ustedes tienen que definir si su historia se acomoda más a la estructura aristotélica o se acomoda más al viaje del héroe, ¿cierto? Pero eso son formas de darle estructura a la historia, ¿no? Cuando las historias no tienen estas estructuras, a veces carecen de sentido
en la forma en las que se cuentan. ¿Listo? Entonces, pues para que empiecen ustedes a enmarcar la historia en alguno de estos elementos. ¿Listo? Entonces, vamos con, primero, etapa de desarrollo y luego vamos a ver la parte de las esquemas narrativos, los esquemas narrativos. Vamos a volver otra vez al inicio para que no nos perdamos tanto en la carpeta. Esquema de producción audiovisual ya lo vimos, esquemas de narración ya lo vimos, listo. Aquí hablan de creación y diseño de personajes. Entonces, como ustedes vieron anteriormente, es uno de los componentes principales de la historia, ¿cierto? Hay que crear fichas de personajes. En este ejercicio lo vamos a hacer a nivel textual, vuelvo y repito, ¿cierto? No es, alguien me preguntaba el lunes que si era necesario hacer dibujos o algo así. No, no es necesario. Vamos, aquí este tema es un poco más literario, ¿no? Mucho más textual. Más adelante, en otro momento, ya habrá la creación y ya nos vamos a dedicar como al diseño de personajes como tal, pero en este momento lo que vamos a hacer es crearle como una historia al personaje, un contexto. Eso le da unas características, ¿cierto? Unas características físicas, mentales. Yo también les decía que no necesariamente los personajes son personas o animales, ¿cierto? Sino que pueden ser también objetos, ¿no? Objetos animados, objetos con vida, ¿no? Entonces, a todos esos personajes hay que crearles como un contexto. Sí, no es el personaje ahí como está y que llegó, no, él viene de algún lado, tiene una familia o tiene unos amigos, tiene unos hobbies, tiene unas costumbres, ¿cierto? Tiene una educación, tiene una cantidad de cosas que es necesario construirlas, ¿no? Es necesario construirlas porque finalmente eso hace parte de la creación al final del personaje. Todos esos elementos al final se van a convertir en elementos gráficos, de alguna manera. Es como cuando los que nos hemos dedicado un poco al diseño, encontramos que cuando se diseña, por ejemplo, una marca, nosotros tenemos que recoger una cantidad de información del cliente y el cliente nos dice, es que yo soy transparente en mi trabajo, listo. Entonces la transparencia tiene que ser un elemento gráfico que yo voy a plasmar en el logo. De alguna forma yo tengo que plasmar la transparencia como un elemento gráfico, como una técnica de comunicación visual, la transparencia. Y cuando yo sustente el logo con mi cliente, le digo, mire, este elemento está sobrepuesto sobre el otro y se deja ver el anterior porque tiene transparencia, y es la transparencia que es su valor principal. De la misma manera, cuando nosotros aquí creamos unas características de los personajes, esas características de alguna forma tienen que verse reflejadas en el diseño del personaje. Por eso es muy importante saberlo escribir bien. ¿Listo? Aquí habla entonces de como unos pasos, ¿no? Para la creación de personajes. Entonces dice que establecer conflictos, ¿cierto? ¿Qué conflictos tiene? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué estereotipo tiene? O sea, cómo le está estereotipado el personaje, aunque aquí dice también que no es muy bueno que los personajes estén estereotipados porque pues son muy aburridos. Es como cuando un diseño es muy cuadriculado, digámoslo así, pues se vuelve a veces aburrido. Hay que hacerle algunos elementos para que si tiene que ser cuadriculado tenga algo de dinámica. Mm, bueno, a veces aquí dice empezar de nuevo está bien, dice si su personaje no funciona, pues hay que volverlo a escribir, ¿cierto? O hay que inventarse otro. Entonces, empezar de nuevo está bien. Y los arquetipos, ¿no? Entonces, la vez pasada hablábamos de, de Gustav Jung. Yo les envié hoy en el grupo en el grupo del curso, les envié un documento de Jung donde aparecen los 12 personajes que él describe, que son una guía también para poder estructurar sus personajes. ¿Listo? Progreso, pues cada vez que ustedes van alimentando el personaje, al principio de pronto ustedes le crearán una descripción corta, pero en la medida que van pensando en la historia y que la van construyendo, pues van alimentando esa construcción del personaje, ¿no? Le van agregando cosas, le van quitando, lo van es un poco como el actor que le dicen, vea, usted va a ser
el personaje de antagonista en esta novela, el primero se lee en la novela y se da cuenta que él tiene unas características y entonces se pone a estudiar acerca de cómo es ese comportamiento y si de pronto tiene la oportunidad de conocer a alguna persona con esas características, va y se entrevista con esas personas para aprender de cómo son, cómo se visten, qué les gusta y empiezan a alimentar el personaje y después de una gran investigación, pues ellos logran hacer una actuación adecuada, ¿no? Bueno, los que lo hacen bien, ¿no? Bien, entonces esta parte de los personajes, nos devolvemos aquí al inicio otra vez, ¿cierto? Y vamos aquí a la parte de guión. Entonces, en esta parte de guión es donde nosotros vamos a ver de nuevo los conceptos iniciales que nos habían planteado al principio, ¿cierto? Entonces aquí nos habla de qué es de qué es el guión de la animación, cómo funciona, unos conceptos, pero aquí los temas que, como se empieza a desarrollar la idea y demás, están mucho mejor desarrollados que en la primera parte donde los vimos. Entonces aquí dice escoger el tema. ¿Cuál es el tema? Entonces escoger una idea para desarrollar una historia a partir de ella, ta, ta, ta. Entonces ahí los describen mucho más desarrollados que al principio. Hablan del logline, ¿cierto? Acuérdense que lo que yo les dije al principio de esta comunicación es que es como una secuencia, ¿no? Primero está el tema, que el tema casi que es un renglón eh, o una idea, ¿cierto? El online es una frase, la premisa ya es una cosa un poquito más elaborada, que tiene tres renglones, por decir algo, ¿cierto? Entonces aquí dice en la primera parte presenta al protagonista de la historia, en la segunda se enuncia el conflicto que se va a desarrollar, en la parte final se muestra el desenlace. Entonces hablan aquí de Shrek. Un ogro se embarca en una aventura para recuperar su hogar y en el proceso descubre el amor. Listo. Luego viene el storyline, que ya es un poco más desarrollado que la premisa. Ya no son tres renglones, sino es un poquito más grande. Aquí les muestran un ejemplo hablando también de Shrek. ¿Cuál es el storyline de Shrek? ¿Cierto? Luego, ¿cuál es el argumento? ¿Cierto? Que es un poco más desarrollado. Es decir, si ustedes se dan cuenta, cada concepto de estos es más desarrollado que el anterior. Es una secuencia de cómo se desarrolla, de cómo se va desarrollando la idea. Aquí aparece el ejemplo, el argumento de Shrek, que es el ejemplo el argumento de Wikipedia de Shrek. Entonces, si le quieren leer, que lea ahí para que miren cómo es el argumento. La sinopsis, que la sinopsis es un resumen del argumento, ¿cierto? Es un resumen general de la obra, ¿cierto? Y es como una visión de observador, ¿no? Es cómo se ve la historia desde afuera, ¿no? ¿Cierto? Y viene la escaleta. Aquí cada uno de los elementos les está diciendo a ustedes más o menos cuántas páginas se lleva, ¿no? Dependiendo pues de la extensión Les digo de páginas porque pues este producto que ustedes van a entregar el 3 de abril es un producto que tiene un número de páginas mínimo, ¿no? Entonces para que vayan teniendo en cuenta, aquí les dice más o menos cuál es la extensión de cada uno de estos elementos. Y luego viene la escaleta, que la escaleta eh, para mí es como una de las cosas más importantes que hay cuando ya él desarrolló una idea, porque es una estructura secuencial, es una estructura secuencial de lo que es la historia, ¿cierto? Entonces, secuencial significa que primero va una cosa, luego la otra, ¿cierto? Y tiene un orden. Entonces ya se empiezan a hablar de escenas, ya se empiezan a hablar de cosas un poco más desarrolladas, pero ya no es una linealidad en texto, sino que ya empieza a haber una estructura. Entonces, de alguna manera aquí ya es como un preámbulo de documentos más elaborados como es el guión y como es el storyboard, ¿no? Como ya les dije, el storyboard es que el capítulo final de esta primera fase. Entonces, pero la escaleta es como una primera estructura que se acerca a eso. No hay planos, no hay cámara, pero sí, por ejemplo, ya se hablan de escenas, ¿no? Se habla de escenarios, ya se habla de los personajes, cómo interactúan entre ellos, ¿cierto? Aún en estructura, ¿listo? Y por último está el tratamiento literario, donde ya empiezan a haber diálogos, donde ya empiezan a haber
textos que le dice una persona a la otra, ¿cierto? Ya tiene una estructura dramática, ya tiene diferentes escenas, ya empiezan a ver cosas mucho más elaboradas, ¿no? Hasta acá es donde nosotros vamos a trabajar en esta primera parte. Y un poco aquí el guión literario, que es lo que yo les estaba diciendo, que es un poco lo que es ya después del tratamiento literario, que es como volver toda esa historia como una especie de cuento o novela, ¿cierto? Ya en el tratamiento literario ya ahí se empiezan a ver más diálogos, sonidos, parámetros, ¿cierto? Que son el preámbulo o que son el insumo para elaborar el guión técnico y el storyboard, ¿cierto? Entonces vamos a revisar esta parte hasta acá, ¿listo? Volvemos al inicio de la carpeta y ya hemos desarrollado lo que nos corresponde para esta parte. Entonces vamos a revisar de nuevo lo que es la guía. Entonces vamos contenido del curso, proyecto, fase uno planear, actividad de proyecto uno, guía de aprendizaje uno, que es en la que estamos, ¿no? Entonces vamos aquí a buscar la evidencia uno, la evidencia 2 y la evidencia 3, que es esta, ¿cierto? Evidencia creación del guión literario. ¿Listo? Ojo con esto, guión literario. ¿Listo? Realice el estudio del componente formativo de desarrollo creativo, ya la estuvimos revisando, ¿cierto? Des en cuenta que así como también los pasos y pautas necesarias para el desarrollo de la premisa, el storyline, el argumento, la sinopsis, recuerden que todas estas cosas son como una secuencia, ¿no? Arrancamos de escoger el tema, la premisa, el storyline es más grande que la premisa, el argumento es más grande que el storyline, la sinopsis es más grande que el argumento. Entonces es como un orden secuencial para eso. Entonces dice, describa 3 ideas cortas de la historia para su proyecto. Cada idea deberá ser desarrollada como mínimo en una página, ¿cierto? Ahí ya llevamos 3 páginas. Desarrolle los personajes que intervienen en la historia. Entonces, repito, la vez pasada habíamos hablado, alguien me preguntaba que, que si era necesario hacer dibujos. No, todavía no. Esto es textual, ¿cierto? Esto es una parte textual. ¿Cierto? Toda la descripción posible, pero de manera textual, ¿cierto? Aquí les dice que hay que revisar la parte de diseño de personajes. Entonces, en eso de diseño de personajes, es importante que revisen lo de Jun. Les repito que yo les acabo de enviar hace un rato la información de eso para que lo revisen, ¿cierto? Luego dice, escoja una de las 3 ideas cortas y ampliarla para volverla una idea que incluya los siguientes puntos. Otra vez tema, logline, premisa, storyline y escaleta. ¿Listo? Des en cuenta que aquí arriba, por ejemplo, no habla de escaletas. Aquí sí ya habla de escaleta, ¿cierto? Como mínimo 10 páginas en los que se detalle cada punto relacionado, ¿cierto? Entonces ya después de que se escogió una idea, entonces ya aquí ya se empieza a desarrollar todo lo que es la historia completa, la que haya elegido. Ahí hay que revisar en la carpeta guión en la animación, ¿cierto? Que fue la última parte que acabamos de ver ahorita, en la carpeta de desarrollo creativo. Una vez obtenga la escaleta, léela nuevamente para refinar la escritura y obtener una versión mejorada de la escaleta. La escaleta es un documento de trabajo. Esta escaleta siempre va a estar casi que hasta el último momento en la etapa de desarrollo, va a estar en continuo desarrollo, ¿no? Continuo cambio, perdón. Porque la leen, no me gustó esto, hay que meterle esto, hay que modificarle esto, hay que darle más importancia a esta parte. Entonces esa escaleta es un documento de trabajo. ¿Listo? Escribir el tratamiento literario y cree el guión. Y realiza a partir de ello el proceso de guionización teniendo en cuenta los puntos desarrollados B, C, D y E, ¿cierto? B, C, D y E. ¿Listo?
Añada al guión detalles faltantes a partir de la escaleta, incluyan el guión los diálogos y las acciones de los personajes. Bueno, y tengan en cuenta la redacción y ortografía sin cometer plagio. Les contaba yo el lunes que el SENA tiene un sistema de antiplagio, em, que nosotros lo pasamos por un control que está en territorio. Entonces él inmediatamente nos dice qué tanto del porcentaje que está colocado ahí es plagio. Y les decía que yo sé que no va a pasar esto acá con ustedes, pero pues lo menciono para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bien. Entonces aquí dice cuáles son las evidencias que el producto a entregar, documento con todos los aspectos sugeridos, ¿cierto? Yo les sugiero que así como está desarrollado aquí A, B, C, D, organicen así el documento, ¿cierto? Organicen así el documento. Por puntos para que tengamos como más facilidad de poderlo estructurar y darle un mejor entendimiento a eso. Extensión entre 10 y 22 páginas. Recuerden que acá solamente en llevarse las ideas cortas ya se llevaron 3 páginas. ¿Listo? Entonces, pues no se asusten que 22 que sean muchas, no, ya en la idea corta ya se llevaron 3. Aquí en esta donde dice escoja una de las ideas cortas y ampliarla para volverla una idea, incluye los siguientes puntos, como mínimo 10 páginas. Pero aquí se crea el personaje, aquí están todas las características, entonces pues de todas formas eso es un... Em, bueno, y para hacer el envío de la evidencia, entonces remites al área de la actividad correspondiente, que ya es cuando yo les prendo la evidencia para que ustedes puedan subirla, es lo que se refiere a este ítem acá. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les quería mostrar de la guía. Aquí donde de la guía aparece, em, les voy a mostrar el instrumento de evaluación, es decir, qué es lo que se va a tener en cuenta para para hacer la evaluación de este producto. Nosotros en el SENA tenemos 3 tipos de evidencias. Las evidencias de conocimiento, em, las evidencias de producto y las evidencias de desarrollo. Estas son evidencias de producto, por eso es que yo hablo de producto. Esto es un producto. Entonces aquí tenemos el instrumento de evaluación. Entonces dice, genera 3 ideas cortas con inicio, desenlace y fin. Sí. Define con claridad el desarrollo de personajes estableciendo cuáles son los protagonistas y secundarios. Sí. Desarrolla 3 ideas incluyendo en cada uno de los pasos de tema, logline, premisa, storyline, argumento, sinopsis y escaleta. Des en cuenta que las 3 ideas tienen que llegar hasta ahí. Esto no lo dice muy claro en la guía, pero aquí en el instrumento de evaluación está. Entonces, 3 ideas que tengan estos elementos, ¿cierto? Por eso es que se les va una página para cada idea, ¿cierto? Entonces, sí. Ajusta la escritura y para obtener una versión mejorada de la escaleta, sí. Escribe el tratamiento literario. Crea el guión teniendo en cuenta los puntos solicitados de los aspectos a tener en cuenta, que eso es lo que vimos en la carpeta de desarrollo creativo. Añade al guión los detalles faltantes a partir de la escaleta. Incluye en el guión los diálogos y las acciones de los personajes y tiene en cuenta normas de redacción y ortografía sin cometer plagio. Bueno, lo del plagio ya se los expliqué. Pilas con la ortografía. La ortografía para nosotros, los que nos dedicamos a este tema de la comunicación audiovisual, es clave. Un producto que tenga mala ortografía es fatal, ¿no? Deja muy mal a los clientes y pues hay que tener mucho cuidado con la ortografía, ¿no? Listo, entonces este es el instrumento de evaluación. Este es el instrumento de evaluación. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahí mismo en la misma parte donde encuentran la guía, aparece clic para acceder al instrumento de evaluación. ¿Listo? Le dan clic y ahí aparece el instrumento de evaluación, el que les acabo de leer.
¿Listo? Creo que hasta aquí fue que nosotros desarrollamos la segunda parte de la clase, de la sesión del lunes. Em, entonces, pues ya ahorita les subo este video para que lo revisen, lo tengan en cuenta, lo escuchen, lo vean y nos vemos entonces el próximo lunes. Que tengan un feliz fin de semana.